Hola Element, bienvenido a otro nuevo episodio del Mapa del Yoga. Ya capítulo 20 maravillosas ediciones de crecimiento en esta materia preciosa del yoga. Hoy vamos a abordar el tema de dos emociones negativas medulares, lo que es la culpa y la preocupación. Sobre todo un poquito fruto de este último análisis que hemos hecho en los capítulos anteriores de esta segunda temporada. Antes, sí que me gustaría este momentito aprovecharlo para refrescarte la cantidad de cosas que están pasando en Element. Ya somos una plataforma que trabaja en dos líneas: Element como escuela presencial de yoga y desarrollo, y por otro lado Element Yoga School para toda esa nueva tendencia online, donde viajamos con ese lema precioso de que el yoga siempre va contigo. Ahora sí, ya nos vamos a meter con el tema de este episodio y vamos a trabajar sobre la culpa, sobre la preocupación. ¿Qué emociones negativas tan curiosas, tan importantes? ¿Y por dónde empezar a deshacer esta madeja y empezar nuestro análisis como de costumbre? Recordemos, con emociones negativas hacia la salud no podemos caminar. Hacia la serenidad como pilar básico e indispensable no podemos caminar. Ni hacia la felicidad. Y como desarrollo pleno, muchísimo menos. Siempre que no trabajemos con las emociones negativas y tratemos de mantener esas emociones negativas intactas, que no se toquen, no va a haber posibilidad ni de crecimiento ni de desarrollo. Ahora, las buenas noticias, compi. Las emociones negativas no son permanentes, son sencillamente hábitos, y como hábitos se pueden eliminar. Claro, para poder trabajar sobre ellas, tanto más variables de análisis tengamos, va a ser mucho más rico. Entonces, ¿qué punto de partida te sugiero que tengamos para esto? Y yo creo que ese punto de partida es ver de dónde proceden precisamente estas emociones negativas de las que estamos hablando hoy: culpa y especialmente preocupación. Entonces, cuando hablamos de culpa, ese punto de partida de esa emoción negativa tan importante, tenemos que recurrir de nuevo a los condicionamientos de la primera infancia. Y por otro lado, hay que acudir también a la ausencia de amor. Siempre los sentimientos máximos de empatía, compasión, unidad, ponerse en la piel del otro, todo eso siempre ha sido las variables más importantes del yoga, ¿no? Empezando siempre con esos comportamientos éticos y morales, esos yamas y niyamas que ya hemos nombrado en capítulos anteriores. Claro, desde ahí vemos que esa falta de amor evidentemente puede ser una de las condiciones más importantes que hay. Y como causa de amor, recuerda que hay una relación directa entre la calidad y cantidad de amor y la salud de la personalidad. Te lo repito, hay una relación directa entre la cantidad y la calidad de amor que uno recibe y la salud de la personalidad. Por tanto, eso no lo debemos de perder de vista, y sabemos que el condicionamiento en la primera infancia debe de venir impregnado por un montón de amor. Y recordemos también que la negación, la represión y esa ausencia de cariño que muchas veces se expresa en la primera infancia es la primera causa de las enfermedades mentales. Entonces, cuando eres niño y te hacen una crítica, la aceptas sin cuestionarla. No te divides para pensar si ni cuestionarla. No hay ese espíritu crítico donde sencillamente puedes decir, oye, quizás sí, quizás no. Imagínate, viaja hacia atrás, niño malo, niña mala, y ahí te quedas. No la discriminas, sino la aceptas. O eres un desastre, ay, eres un desastre. Entonces va sucediendo que el subconsciente empieza a aceptar y a reafirmar eso como sus valores. Entonces destruye el amor propio. Fíjate lo poderoso de lo que hablamos en episodios anteriores. El amor propio para construir un autoconcepto y una salud importante en ese potencial máximo que uno tiene. Por tanto, vamos empezando a ver cómo la culpa va a ser un destructor desde el interior. Es uno de los enemigos máximos. Yo te diría casi el enemigo número uno, ¿no? Visto de esa manera, los condicionamientos, te das cuenta que prometen y traen ese aterrizaje, ese sentimiento de culpa,
pues son nefastos. Por otro lado, te decía, hay la parte de ausencia de amor, que en esa primera infancia puede esa ausencia de amor llegar de 3 formas, incluso aún no siendo voluntaria por parte de los que te han acompañado en tu desarrollo desde la infancia, ¿no? Muchas veces porque los padres son los primeros que no se han querido a sí mismos. Y recordando una de las máximas de episodios anteriores, recordamos del anterior, precisamente del 19, que si no se puede querer a otra persona más de lo que uno se quiere a sí mismo, entonces qué calor, qué amor puedes dar a un niño si tú primero no te quieres, ¿no? Entonces esa es la primera máxima. La otra ya sabes que va parecida, ¿no? Los padres se tienen que querer el uno al otro, es decir, lo que expresen es lo que va a llegar de vuelta también a esa infancia, ¿no? Debe ser aterrador vivir en un entorno donde hay siempre peleas, pues temores, represiones, donde los padres no se quieren, ¿no? Ellos se sienten víctimas, no cabe duda, pero los niños son los que realmente pagan y son los que realmente son las víctimas de este sabotaje inconsciente, ¿no? Y luego los padres tienen la voluntad de querer a los niños, pero realmente el decir cuánto se quiere un niño, lo obvio, que parece que es esa pregunta, ¿no? Pero ¿tú quieres a tu hijo? ¿Quieres a los niños? Sí, pero aún siendo obvio, la realidad es que ese amor se demuestra en la calidad y cantidad de tiempo que le dedicas a los niños. Y hay que tener en cuenta esa reflexión, y yo lo diría primero en nombre propio, como siempre, porque esto es un diálogo íntimo pero compartido. Es que yo soy el primero que muchas veces no cumple las necesidades de cantidad y calidad de amor a mis propias hijas, ¿no? Sumergido en otras cosas que considero más importantes, ¿no? Pero realmente en esta reflexión, estas 3 variables de lo que un padre se quiere a sí mismo, lo que se quiere el uno al otro y lo que se quiere al niño, tienen que ser como las claves donde esa parte de la infancia es de donde proceden esas emociones de las que hoy estamos hablando, de la culpa. Dicho eso, crecer con esa crítica destructiva es cuando eso lo transformamos en ese concepto que llamamos culpa. Y esas críticas son importantes para nosotros cuando lo hacen esas personas que de la misma manera son importantes. Son las que pueden arraigar bien en el subconsciente. Y como decíamos, o vienen por críticas impuestas por personas que son importantes, o vienen también por el amor necesario que no se dio. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera una sensación de inutilidad. De alguna manera, esa culpa es como lo contrario específicamente al amor propio. Una persona con esos sentimientos desarrollados de culpa no se quiere a sí mismo, se odian más bien, se condenan. Y como antes decíamos, se ve muchas veces en las conversaciones y las relaciones con los demás. Entonces, dicho eso, los principales motivos de la culpabilidad los podríamos recoger en 3 cestas. Una de ellas son los padres negativos. Otro serían las religiones, o la religión negativa o represiva, y otra puede ser las influencias negativas. Entonces, cada una de ellas juega un papel importante en una etapa de nuestra vida. Los padres negativos, a través de del castigo o del uso verbal, van generando a través de la culpa esa emoción negativa que vamos desarrollando y que se instala en nuestra forma de vivir. Aquí me encantaría hacer un paréntesis y comentar rápidamente que el marco en el que esto lo englobamos es en los kleshas, es decir, innatamente el ser humano está diseñado con cierta capacidad de sufrimiento en nuestra vida. Lo cierto es que el yoga, en una de sus definiciones que dábamos en el primer episodio, siempre hablábamos de que el yoga es buscar minorar las causas del sufrimiento humano. Y hago esa mención a los kleshas porque evidentemente, si te vas dando cuenta, las emociones negativas van surgiendo porque nos identificamos realmente con las emociones negativas. Esa identificación es uno de esos 5 obstáculos que también nombramos en el episodio anterior. Asmita, el apego. Claro, entonces tanto más identificación hay,
más profundas pueden ser las sensaciones de culpa. Entonces, minorar y trabajar sobre esas emociones negativas puede de alguna manera ayudarnos a ir mejorando pues esas calidades del apego, de la identificación con las cositas que van sucediendo. Entonces, dicho eso, sí querría continuar refrescándote padres negativos, religiones negativos e influencias negativas. Los padres, como te decía, a través del castigo o del uso verbal de la palabra, van generando la culpa. Y lo mismo, las religiones manipulan a través del sentimiento de culpabilidad. Tienes que generar, por ejemplo, la caridad impuesta, o tienes que hacer determinadas plegarias, o tienes que hacer determinadas cosas. Hay una manipulación negativa, hay realmente un control a través de las emociones, ¿no? Y luego las influencias negativas básicas en la edad donde transitamos de la infancia a la adultez, en esa edad de la adolescencia. La influencia negativa puede ser muy poderosa y hay muchísima manipulación también a través de la culpa. Entonces, si te pones a pensar, dices tú, vale, vaya sabiendo cuáles son los principales motivos de la culpabilidad. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué usamos la culpa? ¿Por qué usamos la culpabilidad? Y realmente es porque es muy fácil. Se ha instaurado como mecanismos inconscientes de los que prácticamente uno no se da cuenta si no despierta mucha atención y trabaja sobre ella. Y es tan fácil de hacer. Una sola palabra de un padre a un hijo, una sola mirada desde el extremo de una habitación a la otra, son capaces de generar y detonar un sentimiento de culpabilidad enorme. Y además funcionan como una herencia. Es parte de un comportamiento aprendido de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Y las últimas generaciones, padres y abuelos que vivieron guerras, épocas complicadas, infundieron parte de esa represión, de esa culpa, de esa preocupación como fenómenos para transitar por la vida. Y eso es lo mismo que nos han ido llegando a generaciones posteriores. Y si no nos damos cuenta, es la herencia con la que estamos nutriendo a los que vienen detrás, a nuestros propios hijos, ¿no? Fíjate qué interesante, realmente esa culpa es como un virus emotivo negativo que se enraiza en el subconsciente, ¿vale? La culpa es un virus emotivo negativo que se enraiza en el subconsciente. Ahí está el verdadero problema, teniendo en cuenta que todo lo que proyectamos y se fabrica en el exterior responde a eso, a lo que somos por dentro. Lo que está instalado en nuestro subconsciente hay que saber detectarlo. Ahí está la fuente, ¿no? Y esa culpabilidad es la fuente de la que brota el agua de la ira, el agua del odio, el agua de la envidia, el agua del resentimiento, el agua de la frustración, del miedo, de la duda. Esos enemigos internos que también hablamos en un episodio. La culpa los controla a todos. Imagínatelo, como un pastor de ovejas, ¿no? La culpa es quien los controla a todos. Ya vemos la importancia que tiene y el uso que hacemos es precisamente por esa facilidad que tiene de instalarse la culpa. Y si te pones a pensar, te quieres hacer un pequeño análisis de ver cuán enraizada está la culpa en ti, cómo viaja la culpa en ti, tendríamos toda la responsabilidad de hacer ese proceso consciente, ¿no? ¿Cuánta culpa, cuánta expresión de culpabilidad en esta edad adulta tenemos? Entonces, ahí me encantaría desarrollártela en 5 áreas a tener en cuenta. 1. Los sentimientos de inferioridad o de pensar que no te mereces algo. La autocrítica destructiva es otra manifestación. La manipulación. Usar la culpa de forma extensa en todo lo que hacemos. Y, por último, el lenguaje de las limitaciones. Déjame abrirte y desarrollarte un poquito estas 5 formas de saber cuánta culpa albergamos y viaja con nosotros. El primero de ellos que te decía, los sentimientos de inferioridad, de sentir que no nos lo merecemos. Realmente es derivado en un concepto claro que sería el miedo al éxito. Personas que no se sienten cómodas consiguiendo un logro. Les genera un sentimiento de ansiedad muy grande y se vuelven mecánicas autodestructivas, personas que rápidamente pueden caer en vicios, drogas, etc. Se llevan ese comportamiento porque necesitan justificar a su subconsciente en que ellos no merecen estar ahí. Es una forma de expresar la culpa. Entonces vigílate.
Están bien si se te hace un cumplido aceptarlo, está muy bien las recompensas que te va dando la vida, son fruto de haber puesto esfuerzo. Y claro, una persona que tiene este sentimiento de culpa se siente inferior, se siente que eso no es para él, que no debería tenerlo, que no se lo merece. Luego el segundo que te comentaba, la autocrítica destructiva. La autocrítica destructiva es instalar y reafirmar: es que no soy bueno, es que yo no sirvo, es que esto no es para mí. Eso genera un sentimiento de culpa enorme. Esa autocrítica destructiva hay que saber cortarla. Ahora veremos de alguna manera cómo atajar la culpa. Y la siguiente es muy muy importante, es la manipulación. La manipulación. Y la manipulación trabaja en dos vías. O a través de la culpa arrojas culpa, o eres un receptor de culpa. Ambas se atraen. Es curioso porque muchas veces las relaciones afectivas se establecen vínculos entre personas que otorgan culpa, que buscan culpable, y aquellos que necesitan la culpa como mecanismo, ¿no? Entonces, la manipulación es otra de esas formas en donde expresar de una de esas maneras como arrojante de culpa o como receptor de culpa es una forma de saber pues cuán inmerso estás en ese sentimiento, ¿no? Lo que te decía antes, las personas que están muy impregnadas de culpa son aquellas que siempre buscan un culpable, no buscan una solución. Te lo repito, esas personas ante cualquier situación dicen: ¿quién fue? ¿De quién es la culpa? A ver, ¿quién lo hizo? En lugar de pensar: bueno, pues ya pasó, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos aportar? Son enfoques distintos, pero si caes ahí también es una forma de ver cuánta expresión adulta tienes de la culpabilidad en ti, ¿no? Y luego interesante, muy muy interesante, el lenguaje de las limitaciones. Cuando hablo del lenguaje, hablamos precisamente de cómo nuestra expresión verbal refuerza la idea subconsciente de la culpa. Lo vuelvo a decir, cómo nuestro lenguaje verbal refuerza las limitaciones de la culpa. Y en el lenguaje verbal tenemos constantes como el no puedo. Mira, vete, es que yo no puedo, es que esto no es para mí, es que yo no puedo. Es que siempre la necesidad de una excusa. Luego el tengo que. Siempre tenemos que, pero nunca hacemos, ¿no? El tengo que, no, es que tengo que conseguir, tengo que subir, tengo que. Pero eso no está demostrando de alguna manera, nos está demostrando precisamente que estamos muy sumergidos en la culpa. Luego hay algo muy interesante en los me gustaría. Es una forma bastante enmascarada de culpa, porque los me gustaría, fíjate realmente lo que son. Es un anhelo, es una meta, pero sin energía que la impulse. Eso es lo que es un me gustaría. Una meta sin energía que la impulse. Claro, así sabes que no vas a conseguir. Un me gustaría ya es una forma de decir: esto no lo voy a conseguir. Y lo mismo pasa con otra expresión muy común a la que debemos de echar un buen vistazo, que es lo intentaré. Cada vez que nos caemos en un lo intentaré, damos ya por sentada la excusa de que no pasa nada si no lo consigo. En vez de lo voy a hacer, acabamos siempre en un lo intentaré, o podemos acabar. Date cuenta también de esa limitación que ofreces, ¿no? Y luego no cabe duda el pero. El pero, llamémoslo así, la goma mágica. El pero borra todo lo que hay antes de él. Jolín, tengo que conseguir saltar el acantilado, pero en cuanto pones el pero significa no voy a saltar el acantilado, ya lo que venga detrás. No estoy preparado, no tengo impulso suficiente, no tengo las zapatillas adecuadas. Entonces es como realmente un borrado. El pero ya nos condiciona. Entonces estas expresiones tienes que observarlas. Yo les animo un montón a que la responsabilidad de verse e intentar ver cómo se manifiestan estas expresiones adultas de la culpa que llevamos encima. Y ahora viene lo medular. Perfecto, entendemos la culpa, vemos de dónde viene, vemos lo que es el crecer con crítica destructiva, vemos las principales características, hemos visto todo esto. Ahora, ¿verdad, Manu? ¿Qué es lo que nos interesa de esto? ¿Cómo eliminamos la culpa? ¿Cómo trabajamos con la culpa? Vamos a atravesar 4 fronteras que nos pueden ayudar a trabajar y erradicar por fin esta mala hierba de lo que es la culpa. Y una de ellas sería, evidentemente, eliminando la autocrítica. No cabe nunca más la autocrítica. Eso es regla básica, yo creo, indiscutible para cada uno de nosotros. Ya no sirve el reafirmarte, por ejemplo,
estoy gordo, no tengo energía. Es decir, si reafirmamos ese tipo de cosas, estamos dándole de comer al subconsciente más de precisamente lo que queremos cambiar. Entonces, como antídoto, lo que decimos a la crítica, a eliminar la crítica autodestructiva, esa autocrítica, es precisamente hablando en positivo. El lenguaje de dirigirnos en esta vía tiene que ser siempre positivo. Tiene que ser siempre positivo. Por otro lado, hablamos antes de manipulación y tenemos que hacer un esfuerzo consciente por negarnos a ser manipulados por la culpabilidad. Negarnos a ser manipulados por la culpabilidad. Hay algo muy interesante y es que la culpa solo funciona si una persona no se da cuenta de que se la están aplicando. La culpa solo funciona si una persona no se da cuenta de que se la están aplicando. Por tanto, en la capacidad consciente de ver esos comportamientos, podemos hacer ese corte. Y una forma de cortarla es utilizar una frase comodín, que se lo oía a un buen psicólogo y decía, utiliza la frase de, por favor, no me harás sentir culpable, ¿verdad? No me harás sentir culpable. Fíjate qué interesante esa frase. Estás poniendo al consciente y en la relación que tienes con alguien que esa acción está sucediendo y la estás reprobando, la estás negando. Eso es una forma maravillosa de cortar con la manipulación. Entonces, recuerda que mientras se genere culpa, minas el subconsciente, refuerzas esas ideas. Por tanto, hay que negarse absolutamente a la manipulación. Y exactamente igual, la tercera de esas formas de eliminar la culpa sería lo contrario, negarnos a usar la culpa, en este caso como reproche, igual que vimos como tronco de las emociones negativas en el capítulo anterior, que viene siendo lo mismo, negarnos a usar la culpa o el reproche. Y recordarte, en las dos vías solo funciona si tú o la persona no se dan cuenta de que se está aplicando. En cuanto uno aterriza ahí, tiene la responsabilidad de no utilizarla con el otro ni que la utilicen con uno mismo, ¿verdad? Y por último, importantísimo, y en yoga, es una de las cosas más importantes, es el perdón. De alguna manera, fíjate que pivota sobre todas las religiones, la fuerza del perdón. Y es muy importante reafirmar una idea que te va a dar, te va a abrir los ojos a darte cuenta cuánto es tu salud mental, y va a depender de que uno está mentalmente sano en la medida de que pueda olvidar y perdonar las ofensas a los demás. Esa es la forma de saber cuán sano estás, la capacidad que tengas de perdonar y olvidar aquellas cosas que te han ofendido. Lo dice religión cristiana, lo dice el budismo, lo dice cualquier tradición. Entonces fíjate la fuerza importante que tiene eso. Entonces la capacidad de trabajar ahí es uno de los máximos que te van a llevar al potencial de todo tu autodesarrollo y a esa conquista de la iluminación. Desprenderte precisamente a través del perdón. Y si tuvieras que bajar un escalón y ver a dónde tiene que llegar ese perdón, hay 4 áreas clarísimas para ese perdón. 1, el perdón a ti mismo. Tienes que empezar por perdonarte a ti mismo. Todos cometemos errores, hemos hecho cosas que no están bien, que no hemos caído en la cuenta, que a lo mejor conscientemente, pero la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos es, yo creo que el primero de esos pilares. Segundo, tenemos que saber mirar hacia atrás y perdonar la herencia que nos han dado nuestros padres y redimirnos de todo ese tipo de cosas. Por favor, aquí nunca estamos hablando en este caso de religión y ni lo interpretes de esa manera, sino simplemente en áreas de tu propia salud mental tienes que saber hacer las paces con ese tipo de cosas, contigo mismo, con tus padres, y luego tienes que saber perdonar a los que te hayan hecho daño de alguna manera. Tienes que estar preparado para eso. Y un pensamiento muy importante es que sabes que el perdón es algo totalmente egoísta. La otra persona muchas veces es ajeno a tu realidad. El perdón es algo que viaja contigo. Solo tiene que ver con una cosa clara, y es con que si no perdonas, nunca otorgarás ni recibirás la serenidad como uno de los hitos máximos que buscamos como ser humano.
minorar las causas de sufrimiento, generar y vivir en serenidad. ¡Qué anhelo tan bonito! Entonces, tienes que poner tu parte a través de ese perdón también al tercero. Y la manifestación de perdonar es saber tener en la palabra, en la boca, de saber decir lo siento. Saber decir lo siento. Lo siento, no pasa nada, lo siento. Y realmente que sean palabras que viajen con todo el contenido y la expresión emocional. Haciendo las paces con todo esto, podemos ir dejando y desprendiéndonos de la culpa. Es un proceso de reestructurarnos, reconfigurar el contenido de lo que vamos metiendo a la mente. De la misma manera, junto a la culpa, muchas veces viaja otra de estas emociones tan importantes y negativas, medulares, que es las preocupaciones. Claro, la preocupación, vivámosla como la capacidad de generar escenarios por capacidad de la imaginación negativa. Es nuestro primer obstáculo. Fíjate, y lo mismo, fíjate la potencia que tiene de minar nuestro subconsciente. Cuando yo me acuerdo, las niñas, vamos a una película de miedo, le cuentas algún contenido de miedo, tú sabes que eso lo van a experimentar luego, cargando toda su imaginación, pues, de monstruos que aparecen en la habitación, debajo de la cama, etc. Imagina lo poderoso que es eso. Claro, eso refuerza, mina el subconsciente, la falsa de creencia en sí mismo, la dependencia, los pilares básicos los remueve. No tiene que ser en términos de una película de miedo o un contenido de miedo, pero sí que es un ejemplo como muy claro del poder que tienen. Todos hemos sido niños y hemos experimentado ese miedo a los monstruos, ¿verdad? Entonces es fácil de entender el poder que tiene, la sensación de que lo vivimos, está en nuestra imaginación, por tanto está en nuestra realidad. Lo creamos, lo generamos. Esa tensión que viene paralela, ese miedo, esa angustia, ese temor, todos viajan juntos. Entonces, esa imaginación negativa se convierte en algo que creamos en la mente, que se convierte en una obsesión que nos atrapa. Y claro, en cuanto esa obsesión nos atrapa, esa semilla de la preocupación empieza a germinar, empieza a echar raíces en el subconsciente y acaba explotándonos en la vida real. Hay una historia muy bonita de un hombre que caminaba por lo que llamamos la tierra y atravesó y entró en un jardín que era el jardín del paraíso. Y en ese jardín habitaban muchos árboles con poderes mágicos. Uno de esos árboles, bajo el que el Señor se colocó, le otorgaba el poder de los deseos. Y ese árbol, todo aquello que deseara el Señor, se lo concedía. Cuando él se puso debajo sin saberlo, vio una sombra agradable y una energía agradable y deseó tener una almohada para dormir un poquito bajo el árbol. La almohada apareció y el hombre descansó bajo el árbol. Se despertó con sueños plácidos y reconfortados y deseó comida porque le había entrado apetito. Y al tiempo, nada más girar la cabeza, vio que le aparecía la comida que él deseaba. Y lo mismo, para ayudar a esa comida, deseó una bebida suculenta. Apareció también esa bebida suculenta. Claro, el hombre, sorprendido, pensó que eso tenía que ser fruto de algún fantasma. Entonces, en ese momento, le apareció un fantasma delante. Claro, aterrado, pensó que ese fantasma había venido para hacerle daño. Y efectivamente, ese fue lo que pensó, pues eso fue lo que se concedió. El fantasma comenzó a hacerle daño. Y el pensamiento último con el que el Señor se despide del concepto de vida es pensando que ese fantasma lo iba a matar. Y efectivamente, pues el fantasma le quitó la vida. Todos esos temores nacen de la preocupación, esa experiencia que creamos a través de esa imaginación negativa. Y eso es lo que expresamos y llamamos como preocupación, ¿no? Esa obsesión que tenemos con ella. Si analizáramos un poquito más, veríamos que esa forma sostenida de miedo muchas veces viene causada por no haber tomado una decisión. Si tú recuerdas cuando hablamos de los monstruos, no puedo ir al baño, acompáñame al baño, pero a lo mejor no nos acompañaban, pero íbamos al baño y acabamos encendiendo la luz, veíamos que no había monstruos y de alguna manera esa preocupación desaparecía. Entonces, lo que nos está diciendo esto indirectamente es que para trabajar sobre la preocupación necesitamos trabajar contra esos enemigos internos de los que hablábamos. La indecisión. Hay que decidir. Normalmente las preocupaciones están sumergidas y directamente relacionadas con la indecisión. Por tanto,
decide. Ahí tienes una de las claves. Dicho eso, en el poder de la decisión y lo que le preocupa a la gente, hay un estudio muy interesante que encontré por ahí por internet que nos hablaba de qué es lo que le preocupa a la gente en términos de porcentaje. Y yo me los apunté por aquí. Y decía que un 40% de las cosas que le preocupan a las personas nunca van a aparecer. Un 30% de las cosas que le preocupan a las personas ya sucedieron y no hay nada que hacer con ellas. Un 12% tiene que ver con la aprensión por los estados de salud. Ay, creo que tengo algo, ay, creo que sé tal, creo que mi barriguita, creo que... Entonces son cosas que tampoco son reales, es por aprensión. Un 10% son de cosas que realmente no son importantes. Uy, la llave, uy, cositas pequeñas. Solo un 8% tiene un fundamento. Y de ese 8%, lo más interesante es que solo un 4% están dentro de las capacidades de las que nosotros podemos actuar. El otro 4% pueden ser preocupaciones importantes, pero no tenemos nosotros capacidad de decidir ni hacer nada con ello. ¿Qué quiere decir eso? Que de las cosas que nos causan preocupación, 96% no tienen importancia, no tienen relevancia para nosotros. Claro, cuando miramos de esa forma porcentual, eso nos hace expandir muchísimo la forma de entender las preocupaciones, ¿no? Y entender que la preocupación tiene que venir reforzada por una actitud de preocupación, aunque no haya motivo. Y es una actitud que muchas veces se aprende y donde muchas veces como niños copiamos la preocupación con la que viven los adultos. Es como aprendemos ese ingrediente también para vivir en la vida. Hay que vivir con preocupación. Entonces, ¿cómo anular las preocupaciones? Receta, vamos al grano. ¿Cómo se anulan las preocupaciones? 1. Vive la vida, como ya dicen muchas canciones. Día a día, vive la vida. Haz todo lo que puedas hacer hoy, donde estés y con lo que tienes. Eso sería lo primero y más importante, sin importar más allá. Vivir la vida día a día, hacer lo que puedas con lo que tienes y hacerlo hoy. Esa sería una cosa importantísima. Por otro lado, hay que analizar y averiguar cuáles son la verdad del asunto que te traes entre manos. Necesitas la información porque conocer los hechos muchas veces elimina la preocupación. Lo necesitas. Es una forma de decir, haz tus deberes. Si esto te preocupa, tienes que nutrirte de la información necesaria hacia ello. Luego, evidentemente, hay que trabajar en la destrucción de las preocupaciones. ¿Y cómo haríamos eso? Primero, escribiríamos aquellas cositas que nos preocupan. En medicina se dice que un diagnóstico preciso es el 50% de la solución de la enfermedad. Lo mismo puede pasar de cara a trabajar con las preocupaciones. Entonces, a la hora de escribirlo te das cuenta muchas veces que se enlazan muchas preocupaciones como un racimo donde una quizás es la importante. Y a veces, encontrando la solución o desvelando esta preocupación mayor, las otras se deshacen o desaparecen. Segundo, no solo escribir qué es lo que te preocupa con claridad, sino determinar cuál va a ser el resultado peor posible. Si determinas el escenario peor posible, de alguna manera eso empieza a decantar en aceptación, que será lo siguiente, ¿no? Si ya lo tenemos claro, esa resistencia psicológica va a ir bajando un poquito, ¿no? Cuando nosotros escribimos, de alguna manera es como cuando uno hace una confesión, ¿no? Psicológicamente hay una descarga importante. Entonces es lo importante de escribirlo, no solo lo que nos preocupa, sino también el resultado peor posible. Luego, aceptar si eso peor sucediera. No te digo que tengamos que ser unos negacionistas ni unos fatalistas, todo lo contrario, pero si tiene que suceder, tienes que poder aceptarlo. Hay una frase interesante y es que en términos de salud, si lo que tienes no se puede curar, pues tendrás que vivir con ello, ¿no? Queda otra solución, ¿no? Luego, si tienes dibujado este mapa de la preocupación y para destruirla y aceptas y ves cuál es el escenario peor que puede ser, el siguiente y último eslabón sería empezar a mejorar ese peor escenario. Es decir, aquí significa lo que siempre hablamos de generar movimiento, decisión, acción. Es una forma muy bonita de decirlo también, es llevar
al mínimo el pesar máximo, es decir, aquello máximo que puede suceder, llevarlo al mínimo, pero hay que trabajar en ello. Entonces requiere para nosotros que tomemos conciencia y lo mismo. Todo eso, cuando uno lo hace de una forma escrita, de alguna manera estás cargando un contenido interesante en tu subconsciente, estás reafirmándolo, ¿no? Y puede ser ese antídoto a través de la acción. Realmente la preocupación se mitiga con la acción, es lo que acabamos de decir. Sería la palabra que lo resumiría todo. Eso responde, que también lo hemos dicho, a lo que llamamos ley de sustitución. Es decir, en cuanto cargues un contenido nuevo en tu subconsciente, desplazas el contenido de la preocupación en esa sustitución, empiezan a suceder cosas maravillosas. Entonces, simplemente tener en cuenta esto es lo que nos va a dar y nos va a llevar a esa serenidad, a esa meta tan importante que es necesario para poder desprendernos de esos kleshas, de esas causas del sufrimiento importante, ¿no? Y te diría también algo importante. Tú piensas que una preocupación es una meta, pero en negativa. Una preocupación es una meta en negativa. Y en esas expectativas se genera la misma atracción que en una meta positiva. Por tanto, toma las decisiones de cómo lo eliminas con algo muy claro. Hay que ir al grano. Eso hay que cambiarlo. Pues compis, ¿qué más? Yo creo que de esta manera hemos hecho una buena radiografía de dos de las emociones negativas, que son la parte troncal que nombramos en el episodio anterior, ¿no? Esa parte del reproche y la culpa, y la preocupación por ende, ¿no? Y creo que de esa manera pues podemos especialmente integrar parte del viaje del yoga haciendo mucho énfasis en la parte de los kleshas. Sí te diría, como cierre a este desarrollo que hemos hecho, que lo interesante es siempre trabajar desde la conciencia, que nuestra práctica, que todos los esfuerzos que vamos haciendo siempre es por ir nutriendo y abriendo y desplegando ese máximo potencial, y que solo depende de ti, nadie lo va a hacer por ti. Y yo agradezco un montón el ratito que dedicas a escuchar este podcast, siempre y cuando te sea nutritivo, te permita explorar, abrir áreas nuevas, y piénsalo desde la forma del árbol, ¿no? Si plantamos estas semillas nuevas, ¿qué árbol va a crecer? Con estos ingredientes nuevos, con esta semilla nueva, ¿qué árbol vamos a construir? Porque en estas semillas habitan los árboles futuros, ¿vale? Compi, namaste. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abracito.